Argumentación racionalista y empirista. Empirismo y racionalismo son dos tradiciones que se suelen presentar como antagónicas, lo cual es un enfoque demasiado simplista. Empirismo. Preponderancia de la experiencia, que a partir del siglo XVII se entiende como experimentación, una actitud, la empirista, amiga de la actitud científica. Racionalismo. Preponderancia de la razón, una actitud, la racionalista, amiga en algunas ocasiones de la actitud metafísica y siempre susceptible de entrelazamiento con otras áreas cognoscitivas, como las ciencias o las artes. No se trata de establecer una dicotomía, un debate entre experiencia versus razón, sino de ver las ventajas y desventajas de las facultades sensorial y racional. Los primeros pensadores griegos realizaban estudios, reflexiones acerca de la naturaleza de la naturaleza. Suelen pasar como los pioneros de la física, como pensadores físicos. Y aunque sí que es verdad que hacían observaciones, su uso intelectual más bien era un uso racional. Reflexionaban acerca de qué podía ser el principio del todo. Los pitagóricos veían números por todos lados. Sócrates buscaba definiciones universales, especialmente en cuestiones éticas. Pero el gran problema de la filosofía griega es el problema del movimiento. Reaccionaron de varias maneras. Unos alabaron la estabilidad, como Parménides. Otros alabaron y hicieron una apología del movimiento. Todo está en constante transformación, como Heráclito. Y otros, como Zenón, lo que subrayaron es el carácter paradójico del hecho de moverse, del movimiento. Todo esto confluyó en Platón, el cual racionalizó la realidad exponiendo arquetipos. Hay que tener en cuenta que todos estos escritores racionalistas lo eran en un tiempo y en un lugar en el que los trabajos físicos lo hacían o bien los esclavos o bien hombres con escasos recursos. Por lo que actitudes, métodos, instrumentos que tengan que ver con lo sensorial, lo sensible, el cuerpo, pues eran métodos, instrumentos, actitudes que eran menospreciados por aquellas personas que podían reflexionar y, por decirlo de manera simple, tenían la vida ya resuelta. Y es que optar por los sentidos o el cuerpo entero como fuente de conocimiento era optar por la metodología de las clases menos refinadas. Y si a esto le sumamos que el hecho de valorar el cambio en la naturaleza podía equivaler o podía llegar a valorar el cambio en la polis, pues entonces la opción gnoseológica, la opción de conocimiento por la estabilidad, más que una opción de conocimiento, es una opción política. Optar por la estabilidad era toda actitud política. También en Oriente la sabiduría se decantó por una anulación del cuerpo, por un conformismo con lo recibido, con una automutilación de los anhelos y por una apología de la quietud. La Edad Media supuso la definitiva superioridad del alma sobre el cuerpo, y las tres versiones del credo de Abraham pues dieron lugar a tres reflexiones, a tres escolásticas: la escolástica cristiana, la escolástica musulmana y la escolástica judía. Ambas tres compartían el mismo problema, que era cómo conciliar la razón, supuestamente de actitud filosófica científica, cómo conciliar la razón con la fe, de actitud religiosa. Y ambas tres dieron más o menos con la misma solución, que es considerar la filosofía como una compañera de la teología. Y claro está, en este contexto teocéntrico no había cabida para la experimentación. Y además es que en la Europa cristiana casi ni siquiera se habían enterado de la existencia de Aristóteles, más allá de unas cuantas obras de lógica. Porque no fue hasta el siglo XIII cuando la escolástica cristiana empezó a conocer la totalidad, o casi la totalidad, del sistema aristotélico, y empezaron a conocerlo gracias a la transmisión a partir de la cultura árabe, que tenía el saber aristotélico que lo había recibido a su vez de la cultura siríaca. Y entonces la escolástica cristiana, al estudiar a Aristóteles casi al completo, se dieron cuenta que tenían todo un ramillete de saberes: la metafísica, la lógica, la física, la cosmología, la historia natural, la retórica, la poética, la ética, la política, la doctrina del alma. Entonces, si ya tenían una explicación de la realidad, y además una explicación de la realidad compatible con el cristianismo, ya no necesitaban más explicaciones de la realidad. De esta manera, el triunfo de lo que se denomina tradición clásica
pues supuso un freno o un bloqueo al despegue de la tradición empirista de corte cientificista. Pero es que otra tradición pudo haber triunfado. Cuando hemos dicho que en la Edad Media triunfó la prioridad del alma sobre el cuerpo, esa es una línea en la tradición filosófica. Podía haber triunfado otra línea, es que hubo otra línea más sensualista, materialista, corporal, hedonista, que transita desde el atomismo griego hasta los utilitaristas y fisiólogos del siglo XIX, pasando por todo tipo de materialismo, sin olvidarnos de los sofistas que estarían en esta línea. La historia de la filosofía como área de conocimiento es una sucesión de interpretaciones parciales de lo que se reflexionó con rigor. Y así, la lectura de Aristóteles fue parcial. Es más, es que tanto el racionalismo como el empirismo pueden decir que ambos dos movimientos ideológicos bebieron del aristotelismo. ¿Cómo puede ser eso si aparentemente son contrarios o nos lo han presentado como antagonistas en los manuales de la historia de la filosofía? Pues bien, para empezar, es que el sistema aristotélico ni es solo racionalista ni es solo empirista, es racional empirista, porque apela tanto primero a los sentidos a la hora de conocer en un primer momento, pero luego en un segundo momento nuestro cerebro utiliza el entendimiento, pasa por ambas fases. Y es que Aristóteles, a la vez que define, delimita al ser humano como racionalidad, pues también construye todo su saber que tiene que ver con la realidad, a partir del concepto usía, a partir del concepto sustancia. Así, durante la Edad Media, a partir de que se conoce a Aristóteles, a partir del siglo XIII, hubo lecturas parciales de Aristóteles. Unos se fijaron en los aspectos empiristas de Aristóteles y otros se fijaron en los aspectos racionalistas de Aristóteles. De esta manera, la lectura racionalista se dio en Europa continental exactamente en la Universidad de París a partir del siglo XIII, fijándose en los aspectos lógicos y hasta metafísicos de la obra de Aristóteles. Y esto marcaría la filosofía en Francia en los siguientes 7 siglos después. Pero también hubo una lectura empirista de Aristóteles. Pero esta lectura empirista de Aristóteles se dio en otro lugar. Se dio en Inglaterra, exactamente también a partir del siglo XIII en la Universidad de Oxford. Y se fijaron en la cualidad cientificista, en la actitud científica de Aristóteles. Y especialmente lo que más le interesaba era la física aristotélica. Y esta lectura empirista de la obra exactamente de la física de Aristóteles marcó el carácter empirista del pensamiento anglosajón. Acabamos de asociar el empirismo con el mundo anglosajón y ahora vamos a asociar el empirismo con elementos continentales, porque es que respecto a las circunstancias que favorecieron que emergiese la tradición empirista, no podemos pasar por alto las contribuciones de Averroes en el siglo XII, desde Córdoba, y las contribuciones de Tomás de Aquino en el siglo XIII, en el sentido de que el conocimiento empieza por los sentidos. Una idea que allanó la emergencia del método experimental de Galileo, finales del XVI, principios del XVII. Galileo actual Italia, que no es Gran Bretaña e Inglaterra, lo cual quiere decir que estos clichés de lo empírico, mundo anglosajón, lo racionalista, Europa continental, pues tienen muchas excepciones. Aunque a decir verdad, Galileo no era únicamente empirista, básicamente era una actitud racional la que tenía. Porque como estamos viendo, no se trata de elegir o un método u otro. El caso es que a partir de la Ilustración se consolida la ciencia natural. Por ejemplo, la biología en Francia, la teoría de la electricidad en Italia, y en Europa, en los 2 últimos tercios del siglo XIX, lo que reina ideológicamente es el materialismo, el positivismo, el naturalismo, destacando el empiriocriticismo del austríaco Marx y del alemán Avenarius, la escuela neokantiana de Cohen y Nator, y ya entre los años 20 y 40 del siglo XX, el empirismo lógico del Círculo de Viena. Y aunque ha habido, como estamos diciendo, tanto empiristas como racionalistas a ambos lados del Canal de la Mancha, hay que reconocer que en la nómina de empiristas ilustres, muchos de ellos pues son en el ámbito anglosajón. Como la línea que empezando en Ockham sigue con Roger Bacon, Francis Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley y Hume. ¿Y por qué? ¿Por qué este mayor número de empiristas ingleses británicos? Para empezar por lo que ya hemos dicho, porque en Inglaterra hubo una lectura empirista de Aristóteles, una lectura parcial, prácticamente única y exclusivamente empirista de Aristóteles, de la física aristotélica, desde la institución de la Universidad de Oxford.
También como coordenada sociohistórica podemos apuntar que a partir del siglo XVII y paulatinamente, Inglaterra, posteriormente Gran Bretaña, pues fue sustituyendo paulatinamente, como estamos diciendo, a España en el papel de potencia marítima. Esto provocó pues la mayor presencia de Inglaterra por el mundo. Y para que esto fuese efectivo, pues hubo que incrementar, tuvieron que agudizar la actitud práctica del carácter británico, del carácter inglés. Y este espíritu práctico inglés, británico, se encauzó por un lado hacia la necesidad de conocer más y mejor, lo que les llevó a desarrollar la teoría del conocimiento, y por otro lado les llevó también a la necesidad de saber cómo vivir, saber cómo convivir. Entonces surgió también la necesidad de disciplinas filosóficas como la filosofía política, la teoría del Estado, la economía, pero casualmente pensadores filosóficos como Locke, como Hume, producían en ambas áreas. Hacían libros, textos de teoría del conocimiento, pero también hacían libros de filosofía política. Sin olvidarnos que Adam Smith, el fundador de la economía como ciencia, pues profesionalmente era filósofo moral. La novedosa actividad industrial generó beneficios económicos, y cuando ya hubo una fuerza económica burguesa interesante, pues encaminaron su energía a presionar al Estado para que disminuyese su control sobre el individuo. Un individuo que ansiaba aumentar su capacidad de movilidad intelectual y física. Un individuo que quería ampliar su libertad, pero quería también ampliar su conocimiento, pero su conocimiento seguro. Es decir, que para que la revolución industrial se diese a cabo, para que la industrialización fuese expandiéndose todavía más en Inglaterra, futura Gran Bretaña, pues se necesitó dos revoluciones. Una revolución científica para saber más y mejor, y entonces hubo avances muy grandes en matemáticas, física y astronomía, pero a la vez y en paralelo se necesitó una revolución política. Exactamente fue en 1688, en las que hubo una sustitución del absolutismo por el parlamentarismo. Y 100 años después, en París, en Francia, ocurrió algo parecido. Los ministros posteriores a la Revolución Francesa eran científicos. A la vez que estaban haciendo avances en química, estaban haciendo avances políticos sobre otra manera de vivir. Porque para ellos otra manera de conocer la realidad implicaba otra manera de vivir, y viceversa. Para poder vivir de otra manera, tengo que conocer de otra manera. Esta dualidad de la teoría del conocimiento con la teoría política es una característica principal que se da sobre todo en el siglo XVII y a partir de entonces. Aunque no es nuevo del siglo XVII, ya hemos comenzado diciendo que en Grecia la opción epistemológica por la estabilidad era una opción política, porque conocimiento y polis van unidos. En contraste con lo que pasaba en Inglaterra, pues en la Europa continental del siglo XVII el absolutismo seguía fuerte. La industria apenas avanzaba, no hubo grandes avances industriales, o no hubo unos avances industriales que necesitaban un horizonte científico nuevo, potente, riguroso, que diese más explicación que el sistema aristotélico, y un horizonte político nuevo. En la Francia, en la Europa continental, al menos en la del siglo XVII, no había esa necesidad porque no había una industria que lo requiriese. Es más, es que la idea de Descartes de que el pensamiento de un solo hombre suele ser un pensamiento más ordenado, más riguroso que el pensamiento producido por una colectividad de hombres, por una planificación colectiva, pues eso compagina muy bien con la idea del absolutismo, donde manda uno solo y los demás obedecen. Es decir, existe cierta sintonía entre racionalismo como ideología filosófica y absolutismo como praxis política. Y en este contexto no es casualidad que el cartesianismo marginase la retórica, porque en un contexto en el que la razón piensa con tanta exactitud que una vez que ya se ha pensado con exactitud ya no hay inseguridades, pues allí donde no hay inseguridades no cabe ingeniarse para utilizar mecanismos para persuadir a otro. ¿De qué vas a persuadir a otro si ya hemos establecido una verdad segura, exacta e indudable? Lo que pasa es que Descartes, aunque ha pasado por ser el padre del racionalismo, no se dedicaba solamente a operaciones estrictamente racionalistas o por la etiqueta de racionalismo. También hizo
óptica, estudios en óptica, praxis en óptica, estudios y práctica en anatomía, pero práctica. Fue de los primeros en hacer autopsias. Y asimismo también estudió de forma práctica la química. Y por otro lado, en Inglaterra, la supuesta Inglaterra empirista, pues Locke, que ya hemos dicho que operó tanto en teoría del conocimiento como en teoría política, pues en esa Inglaterra empirista Locke quería lograr una moral, pero una moral geométrica, es decir, racionalista. Y no puedes olvidar una cosa, el hecho de que en Inglaterra se rechazase el principio de autoridad, de cualquier autoridad, porque el cómo convivir, eso no se impone, eso se razona. Pues entonces, rechazar como una falacia acudir a una autoridad, pues eso es una valoración positiva de lo racional en la Inglaterra empirista. En conclusión, empirismo y racionalismo han sido presentados por la historia de la filosofía como términos antagónicos. Errónea presentación, porque lo contrario del racionalismo no es el empirismo, sino el irracionalismo. Y es que el empirismo no es irracionalismo. El empirismo no deja de ser otro tipo de racionalismo, porque se opera con la razón. En verdad habría dos tipos de racionalismos. Un racionalismo innatista o a priorista, que ansía comunicar con actos de conocimiento extraídos sin recurrir necesariamente a la experiencia, pero también habría un racionalismo empirista. Racionalismo empirista, un racionalismo que razona antes, durante y tras los experimentos. Y el empirismo puede tener muchas caras, puede presentarse de muchas maneras. El empirismo se dice de muchas maneras, pero vamos a sintetizarlo en dos: el empirismo fuerte y el empirismo débil. El empirismo fuerte sostendría que las experiencias sensibles son el fundamento tanto de lo particular como de lo general, mientras que el empirismo débil sostendría que las experiencias sensibles solo son fundamento de lo particular, aunque lo abstracto se puede derivar a partir de lo particular. Cerramos esta comunicación cuyo objetivo ha sido subrayar que racionalismo y empirismo no son argumentaciones antagónicas, sino que en realidad habría un racionalismo, el uso de la razón, y este uso de la razón puede dar mayor prioridad a lo a priorístico, a lo lógico, o mayor prioridad a lo experimental. Pero ambas operaciones de tener en cuenta lo racional lógico y lo racional empirista se manejan, simplemente cambia el sentido de la preponderancia.